Where you, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Where you, ba-da-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Hoy para hablar de un tema que está a puertas, ¿no? La elección presidencial en Chile, y que he definido como una elección importante con candidatos mediocres. El día jueves, 16 de diciembre pasado, a las 24 horas, se acabaron los discursos, se acabaron las estrategias políticas para tratar de conseguir la mayoría de los votos que permitan dar la chance tanto al candidato de la ultraderecha, José Kast, que representa el Frente Social Cristiano, como al candidato socialdemócrata de la Prodignidad, Gabriel Boric, de ocupar el sillón presidencial. Las preguntas que surgen tras 4 semanas de segunda vuelta es dar cuenta del balance de este enfrentamiento entre dos candidatos que desde mi punto de vista deben ser los más mediocres que ha tenido Chile en los últimos 31 años. Y no tiene que ver con un tema etario o de condición social, sino que en el análisis comparado con los contendientes finales de las disputas presidenciales, de las últimas, Kast y Boric quedan al debe. ¿Cuál ha sido el proceder de estos aspirantes a la moneda? La importancia y posibilidad de concretar sus propuestas. ¿Fue adecuado el contacto que se tuvo con aquellos que representan a su masa de votantes, como también aquellos que personifican ese 53% del universo electoral que no fue a votar en la primera vuelta y que posiblemente tampoco lo hará masivamente este domingo 19 de diciembre? Recordemos que ambos contendientes pasaron a segunda vuelta y que si tomamos en cuenta el universo electoral total, cada uno de ellos pasó con un 13% de los votos en el caso de Kast y un 12% del total del universo en el caso de Boric. Cifras que en esta segunda vuelta implicarían que el próximo presidente de Chile sería elegido, tomando en cuenta el universo electoral total, con algo más del 25% de los votos totales. Es que así es la democracia, nos dirán. Lamentablemente. Y por ello mismo tiene tan escasa adhesión en una ciudadanía apática que sostiene mayoritariamente que da exactamente lo mismo respecto a quien nos gobierne. Las voces iracundas del rebaño dirán que quien no vota no tiene derecho a criticar, por tanto que si se quedó en la casa no diga nada. O que si fue a poner un voto en blanco o a abstenerse, no diga nada, ¿no? Es una opinión no solo socarrona, sino que idiota en esencia, porque no existe otra opción. No existe la alternativa, no existe otro camino más que aquel que domina el escenario de la oferta de la democracia representativa. Hay temor, por ejemplo, al manejo del poder en los territorios, en las poblaciones, en los centros de trabajo, avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa, donde no prime el poder del dinero. En el escenario de este balotaje surge también la interrogante respecto a resolver, ¿da exactamente lo mismo que quien gobierne? Pues no, no lo es y nunca lo ha sido, ¿no? No es lo mismo un ultraderechista recalcitrante que un socialdemócrata que representa una conducta democrática dentro de los márgenes de esta democracia y que seguramente se va a ceñir a los marcos legales y cánones constitucionales que se definan. Con José Kast no lo sabemos. Es ahí una diferencia. Su conducta política, sus mentiras permanentes, su actuar oportunista no dan confianza, lo que no implica dar un cheque en blanco a Boric, simplemente porque no representa a la ultraderecha pinochetista, más peligrosa y viva que nunca. Yo no le doy ese cheque en blanco. Tampoco pongo las manos al fuego respecto a lo que podría ser su administración y el cumplimiento de las promesas efectuadas. Pero indudablemente no da lo mismo quien gobierne en nuestros países. Eso es importante definirlo, ¿no? Pero queda a vuestra reflexión, queda a vuestra respuesta al definir quién de los dos candidatos realizó una mejor campaña, más justa, más transparente, con menos mentiras, evitando el abuso de la manipulación, la desinformación, las fake news. ¿Quién llevó a cabo una campaña honesta que, unida a la posibilidad y factibilidad de llevar a buen término sus programas, representarían una opción de administrar Chile? Eso usted lo ha visto
Uno lo sabe, si ha leído parte de los programas, si ha visto en televisión los debates, si ha conversado con sus amigos, en su lugar de trabajo, su familia. Mi balance, mi balance es escasamente positivo. Desde el punto de vista del mensaje entregado, de las promesas ofertadas en este mercado electoral, de las propuestas que se han modificado con la misma presteza con que se reconocían errores, se ofrecían disculpas en una especie de variaciones sobre un mismo tema. Tanto el equipo de trabajo de José Caz como el de Gabriel Boric han modificado ostensiblemente sus programas, llevándolos, por ejemplo, increíblemente a valorar los últimos 30 años y tragarse en definitiva el menosprecio que ambos candidatos y su entorno han tenido los gobiernos de Elwin, de Frey, Lagos en el caso de Gabriel Boric o de Piñera en el caso de Caz. Y las dos ocasiones, lógicamente, en cuales gobernó Michelle Bachelet. Ha sido una campaña centrada en destacar los elementos negativos del contrincante más que proponer. No se han discutido las ideas del otro, sino sus debilidades. Sus yayas, se dice en Chile, ¿no? ¿Ah? Ha sido una campaña decadente, vergonzosa, donde un iracundo y pasivo-agresivo como es José Cast nos permite visualizar qué tipo de mandatario sería si el destino, que espero no sea así, lo define como portador de la banda presidencial. Hoy ambos candidatos en materia de propuestas no se diferencian mayormente. Parecen dos pretendientes del centro político tratando de alejarse de sus aliados naturales. Parece ser cierta esta idea que el ganador de este balotaje han sido los actores políticos del centro, que no han tenido representantes, pero ven con el pecho inflado cómo los reivindican. Pero sus programas pueden ser iguales, pero ellos no son iguales y su entorno no es igual y eso es importante valorizarlo. Desde el plano formal, creo que ha sido una competencia electoral reñida, de difícil pronóstico, de llegada estrecha, se dice, y que posiblemente se decante con el triunfo de uno de los candidatos por más de 4 puntos de ventaja. Lo veremos, ¿no? A las 9, 8, 9 de la noche del domingo 19 estará definido ello. Pero es indiscutible que cualquiera sea el que venza, estará atado a una nueva constitución que deberá reconocer y acatar, pero cuyo contenido no se conoce aún, porque hay una convención constitucional que está en pleno trabajo. Y aquí también otra diferencia fundamental entre Boric y Kast, porque Boric, a diferencia de Kast, sí reconoce esa convención y el proceso constituyente. Se trate de uno u otro ganador, su parada frente a la convención va a definir su camino político inmediato. Kast ha sido un enemigo acérrimo al cambio constitucional. Sume a lo señalado el hecho que el Parlamento, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, ha resultado, tras las elecciones parlamentarias, una entidad absolutamente equilibrada entre derecha, izquierda, centro, es decir, hay ahí una balanza y un balance absolutamente equilibrado. Por tanto, quien trabaje con ello va a estar sujeto a acuerdos, a coordinaciones, y no con megalomanías o decisiones que pretendan pasar por encima de ese poder estatal. Ha primado el pragmatismo en esta segunda vuelta, que no se diferencia mucho del oportunismo político. Si había que hablar de los derechos de la mujer, aunque no se crean ellos, como en el caso de Kast, entonces me convierto en el más férreo y furibundo defensor del feminismo. E incluso hablar de un país que necesita diálogo, cuando en verdad el ADN de Kast es totalitario. Si necesito captar, como Boric, los votos de aquellos que hablan de seguridad y critican la violencia, entonces ya no hablo de refundar a la fuerza policial chilena, sino que hablo incluso de potenciar su desarrollo y aumentar la dotación en las áreas de mayor inseguridad. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Incluye en ello la Araucanía o lo va a incluir? Si con Boric criticar a los expresidentes y presidentas de la centroizquierda no me permite seducir a sus adherentes, entonces lanzo elogios a diestra y siniestra a favor de Lagos, de Bachelet, y los considero los mejores mandatarios del siglo, ocultando en principio y reconociendo después que fue un error el ningunearlos por la dirigencia que acompaña a Boric y sus bases militantes. Todo vale hoy. Y eso la verdad que es absolutamente criticable. Cada uno de los candidatos ha tratado de acercarse y lograr declaraciones a favor de aquellos que son su campo de acción natural. A partir de este domingo 19 en la noche podremos sacar conclusiones si el apoyo del expresidente Lago y la expresidenta Bachelet a Gabriel Boric fue un elemento importante, positivo o una carga echada al lomo innecesariamente. En el caso de Kast, creo que fueron apoyos que no alcanzaron la dimensión de figuras públicas de la estatura de los mencionados jefes de Estado.
Kast tuvo que conformarse con dirigentes de la rancia ala derechista de la democracia cristiana y algunos funcionarios de segundo orden del gobierno de Sebastián Piñera para tratar de adornar su comando. Lo evidente es que esas alianzas han buscado o han significado más bien renegar de aquella visión que pretendían mostrar candidatos alejados de los anteriores gobiernos, con un nuevo mensaje, un nuevo camino que recorrer. Han debido acudir a viejos y nuevos enemigos, a los mismos que han despreciado y vilipendiado, lo que demuestra la impericia y la inmadurez de ambos candidatos. Eso es clarísimo. Incluso Kast ha tomado elementos valóricos en los cuales no cree. Existen dos candidatos que se diferencian en sus bases de apoyo. Un Kast ultraderechista, el prototipo del pinochetismo. Un Kast que representaría con su elección un retroceso enorme en derechos conseguidos, en anhelos y derechos por conseguir, en militarizar el país, en imponer una lógica de belicismo por el tema del orden y la seguridad. Con Boric triunfaría un modelo político que ya conocemos en Latinoamérica, ligado a la socialdemocracia y que tendrá, todo así lo indica, un carácter más de apoyo a las capas más poseídas de la sociedad, y eso me hace pensar, aparentemente, en principio, que es una mejor alternativa para Chile en materia de alguien que gobierne en función de las necesidades del país, pero no es suficiente. Pero es mucho mejor que un lobo disfrazado de oveja, que es José Kast. Ahora bien, con Boric no va a cambiar el país, no va a existir una mutación estructural, medular, a mi entender. Tal vez usted crea lo contrario. Incluso las promesas respecto al tema de pensiones, con una base mínima de 250.000 pesos, un salario mínimo de 500.000, el fin de las AFP, entre otras, no están garantizadas en el marco de una pandemia que sí garantiza al menos 2 años de carencia, de bajísimo crecimiento económico, que implicará el remodelar el programa que se quiere implementar. El crecimiento económico que hemos tenido tiene una base de comparación que es absolutamente irreal, es la base de comparación de la plena pandemia. ¿Quién ganará esta elección? ¿Quién ganará en una campaña que nos quiere llevar a definiciones de democracia o fascismo, como sostiene a Prueba de Dignidad con Gabriel Boric, o democracia o comunismo, como gritan a los cuatro vientos los cats lovers? Definiciones que creíamos extintas con el fin de la dictadura y que sobre todo desde la derecha visualizan el fervor anticomunista que lo remece. Debo reconocer que sin ser militante comunista, en las primarias de la Prueba de Dignidad voté por Daniel Jaume, que me representaba, con sus ideas de cambio efectivo, ejemplificado en su trabajo comunal, que han servido de referencia incluso para municipios de derecha. Concuerdo en esto con mi amigo y hermano Sergio Rodríguez, quien afirma que Daniel sí era un candidato de izquierda. Y su partido, creo, se equivocó rotundamente en ir a unas primarias que eran innecesarias, que a mi entender conducen al partido Recabar, Laferte y Gladys Marín más por un derrotero socialdemócrata que uno revolucionario. Es una alianza que va a tensionar fuertemente en el caso, o que se va a tensionar esta alianza en caso de que triunfe Boric, porque los lineamientos y visiones son diferentes. Solo un ejemplo. Las destempladas declaraciones de Boric y los suyos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, comparados con el silencio obsequioso frente a los crímenes cometidos por Washington en Irak, Siria, Afganistán, su sanción y bloqueo contra las mencionadas naciones latinoamericanas, el silencio que ha tenido de la Prueba de Dignidad en general respecto al sionismo y sus crímenes contra Palestina, como también el de Marruecos contra el pueblo saharaui. ¿Cómo es posible estar bien con Dios y con el diablo? Y más bien rendirle pleitesía al diablo cuando no se dan a conocer los crímenes cometidos. Mi decisión respecto a que si me inclino, lógicamente, no he votado nunca por la derecha y la ultraderecha y jamás lo haré. Pero no puedo dejar de recordar que aquí se ha menospreciado el papel de lucha de aquellos que cayeron, calificando por Boric incluso como error la entrega generosa de la sangre de aquellos hermanos y hermanas que cayeron luchando contra la dictadura y que tampoco aceptaron la política de los consensos de la postdictadura. Boric en septiembre del año 2018 sostenía que quienes decidieron la lucha armada estaban en su legítimo derecho. Boric el 13 de diciembre pasado, en el marco del último debate presidencial, fue emplazado por esas declaraciones de apoyo que reivindicaban el legado del trabajo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, señalando que aquellas declaraciones fueron un error, ya que la violencia no es el camino en democracia, criticando también al Frente Autónomo.
¿Cómo exigir creer en este candidato si pone el pie encima de aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por el fin de la dictadura y que entregaron su sangre generosa para aquellos que hoy gozan las prebendas de este modelo político y económico y que lo han hecho sobre los huesos y la sangre de los que no dieron o no exigieron más bien nada a cambio y lo dieron todo? Mi decisión de votar lo haré en conciencia, tomando en cuenta aquello que sucede y lo que pienso. No me dejo amedrentar por aquellos que creen descubrir el hilo negro y hasta son capaces de chantajear frente a la posibilidad de una derrota del candidato a la Prodignidad, diciendo poco menos que quien no vota por Boric ayuda al triunfo de Kast. No lo creo, porque no son capaces de visualizar que la tarea es seducir a los que no votan o a aquellos que votaron por los otros candidatos. Allí deberían haber estado puestos los esfuerzos y no en hacer campaña de desgaste entre candidatos y criticar a aquellos que tienen una postura de crítica, pero que jamás votarían por la ultraderecha. Mi opción no contempla en absoluto a esa ultraderecha. Jamás lo ha sido y no lo será. Mi apuesta trata de mirar más allá de este modelito que nos rige y ese debería ser también, ¿no?, un enfoque estratégico. El error no está en votar o no votar, sino en el divorcio de esta supuesta izquierda que ha huido del llamado a unirse frente a las verdaderas transformaciones que se requieren, en todos los aspectos. Ya hemos votado pensando que la alegría vendría, que todo sería mejor, y sin embargo la colusión, el robo descarado, las brechas sociales, educacionales, la corrupción enquistada en el aparato estatal, en sus instituciones armadas, nuestra alianza con los poderes más criminales del mundo y nuestro desprecio por nuestros vecinos. Eso ha sido parte de las votaciones que hemos hecho y por los candidatos por los cuales hemos votado. Ya hemos votado bajo el argumento que de a poco se van haciendo los cambios, para finalmente terminar transando con los dueños económicos del país. Eso no ha cambiado. Todo lo mencionado me hace muy difícil decir con seguridad cuál será el nombre del ganador en esta segunda vuelta, más allá de mis deseos y creencias. Visualizo, en todo caso, y las señales así lo avisoran también, cierto margen de ventaja del candidato socialdemócrata que le permitiría acceder a la moneda. Y de ahí constatar que otra cosa es conquistar. Estamos en una disyuntiva, pero no aquella que se ha impuesto, sobre todo en un país tan peculiar como es Chile, donde incluso los elementos simbólicos ligados a ese dilema de democracia moderna o pinochetismo han tenido una presencia justo el día en que finalizaba la campaña electoral: la muerte de la viuda del dictador Pinochet. Un mensaje muy sintomático, pero no confiarse. El pinochetismo está más vivo que nunca. Aunque las ratas hayan huido del barco, no se han ahogado, están silentes, pero no se ahogaron, están allí, expectantes. A no confiarse es lo que pienso, pero tampoco voy a dar un cheque en blanco, pues la democracia que nos rige tiene muchísimos defectos, muchas carencias, genera inequidad, violencia, desapego de la política. Lo inmediato, desde el mismo día lunes 20 de diciembre, es fundamental exigir el cumplimiento de todo lo ofertado y ahí veremos cuántos pares son tres moscas. Un gran abrazo, nos encontramos en un próximo comentario aquí en Segundo Paso con Osorno.